Hola, docentes con movimiento. ¿Os habéis parado a pensar en qué tipo de actividades lleváis a clase? ¿Habéis pensado qué papel cumplen dentro de vuestra planificación? Existen muchas formas de clasificar las actividades. La clasificación que te llevo hoy se basa según el nivel de control, intervención o corrección por parte del profesor. Esta clasificación seguramente ya la estás llevando al aula y te va a ayudar sobre todo a darle fluidez a la planificación de tus clases, a evitar que tus estudiantes se quemen y sobre todo a que alcancen los objetivos de aprendizaje que se han propuesto. El primer tipo de actividades se llaman actividades controladas o actividades formales. Este tipo de actividades están orientadas hacia la precisión y hacia la repetición mecánica de un modelo lingüístico, de una estructura. Por lo tanto, tienen un alto grado de corrección y de control. No obstante, son actividades poco motivadoras, poco significativas y poco reales, porque no se producen o no se practican dentro de un contexto comunicativo real. Son normalmente actividades que tienen una respuesta cerrada, correcto o incorrecto, y que en consecuencia no permiten la producción esporádica ni creativa por parte del estudiante. El ejemplo más común son los llamados drills o en español los típicos rellena huecos, completa espacios, en los cuales el estudiante tiene que completar una frase donde hay un vacío con una forma verbal correcta o una palabra. Justo al otro extremo encontramos las actividades libres o actividades comunicativas. Son actividades que están orientadas, a diferencia de las controladas, hacia la fluidez y hacia la comunicación. Son en consecuencia actividades más significativas, más motivadoras, más reales, porque se desarrollan en un contexto comunicativo cercano a la realidad del estudiante. En este tipo de prácticas el estudiante tiene más libertad en la forma lingüística. Eso le permite crear o producir de forma más esporádica, más creativa, tiene en consecuencia mucha más libertad. En otras palabras, no está ceñido a la repetición mecánica de un modelo lingüístico o de una estructura lingüística. El mejor ejemplo de actividad libre son los roleplay o las representaciones teatrales. En este tipo de actividades el estudiante tiene la libertad suficiente como para poder crear y producir contenido según sus propios recursos y según sus propias estrategias, sin estar necesariamente atado a la repetición mecánica o a la producción de una misma estructura o modelo lingüístico. Y finalmente, entre estos dos extremos se colocan las actividades semicontroladas. Este tipo de actividades semicontroladas son prácticas formales, pero con un factor más comunicativo. El mejor ejemplo de actividad semicontrolada son quizá los vacíos de información entre estudiantes, es decir, aquellos en los que, a pesar de tener una estructura muy similar a una práctica formal, ya que necesitan completar con una palabra o con una estructura determinada, necesitan interactuar libremente, en la mayoría de los casos, con el estudiante, con su compañero, para poder escribir o para poder completar ese espacio. Otro ejemplo quizá también de práctica semicontrolada es quizá una situación simulada en la que el estudiante se ha convertido en alcalde y tiene que justificar, argumentar por qué él tiene que ser el alcalde. En este tipo de actividades podríamos darles un modelo lingüístico que tendrían que utilizar, como puede ser quizá estructuras de argumentación o de estructuración y organización del discurso, pero el estudiante tiene la libertad como para poder utilizar también sus propios recursos, sus propias formas de argumentación y el contenido que él quiera o vea útil para su discurso. Una de las causas por las cuales en nuestras planificaciones demos más prioridad a un tipo de práctica o a otro tipo de práctica viene determinado por el enfoque pedagógico que nosotros utilizamos en nuestras clases de lengua. Si somos más comunicativos, vamos a dar más prioridad a las prácticas comunicativas, y si somos más
seguimos un enfoque más tradicional o más conductista, vamos a darle mucho más prioridad a las prácticas formales. En mi opinión, yo creo que tendríamos que buscar un equilibrio. Y por lo tanto, para finalizar el vídeo os voy a dar una serie de recomendaciones a la hora de colocar o introducir este tipo de prácticas en vuestra planificación. La secuenciación básica de una planificación, yo creo, y esta es mi opinión, es que deberíamos empezar con actividades formales o semicontroladas y posteriormente seguir con una libre. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Primero tenemos que presentar la estructura, tenemos que practicar formalmente esa estructura, puede ser más comunicativo o menos comunicativo, yo siempre defiendo las actividades semicontroladas, y posteriormente tenemos que crear un contexto comunicativo, una situación lo más parecida a la realidad del estudiante en la cual el estudiante pueda practicar comunicativamente y orientado siempre hacia la fluidez esta estructura que ha practicado durante sus prácticas formales. Luego también es bastante posible que según el tipo de nivel que tengamos demos prioridad más a un tipo de práctica que a otra. Por ejemplo, si tenemos pues a niveles iniciales, es bastante posible que nuestras planificaciones se basen más bien en prácticas semicontroladas o controladas debido a que el estudiante todavía no tiene los recursos o no tiene los modelos necesarios para poder desarrollar una comunicación como para poder desenvolverse en una situación comunicativa propia de las prácticas libres. Y por el contrario, por supuesto, si tenemos pues a niveles más avanzados, tenemos mucha más libertad para crear este tipo de prácticas libres donde el estudiante dispone de mucho más recursos y puede utilizarlos en ellas. ¿Y qué hay de la corrección? Pues bueno, si tenemos una serie de prácticas formales que son de respuestas cerradas, correcto e incorrecto, podemos darles las soluciones al estudiante y que él mismo se autocorrija, y si es necesario y le surge algún tipo de duda, consultarlo en clase. Y las prácticas libres, muchos profesores creen que no es necesario corregirlas, y es necesario hacerlo. Este tipo de prácticas que se centran más en la fluidez, son necesarias corregirlas después de clase. Por ejemplo, mientras los estudiantes están haciendo un roleplay, el profesor debería encargarse de tomar o escribir los errores que cometan en un papel y, finalmente, después del roleplay, sin interrumpirlos, llevarlos a la pizarra o llevarlos, en el caso de que seamos profesores online, a un chat, y el profesor tendría que guiar a los estudiantes en su corrección y el estudiante tendría que intentar inferir por qué en esa oración o en esa expresión hay un error. Finalmente, el último consejo que os doy es que no establezcáis o no pongáis muchas actividades formales una detrás de la otra, porque vais a acabar quemando al estudiante. Si bien es necesario siempre practicar una actividad formal antes que una comunicativa, no es necesario secuenciarla de tal manera que haya 2 o 3 formales seguidas. Y por supuesto, entre una práctica controlada y una semicontrolada, yo siempre me decantaría en clase por las semicontroladas, porque resultan mucho más motivadoras y mucho más significativas para el estudiante. Hasta aquí el móvil consejo de esta semana. Espero que a partir de ahora vuestras planificaciones dispongan de estas 2-3 tipos de prácticas y que las secuenciéis correctamente para que vuestros estudiantes consigan los objetivos de aprendizaje que se han propuesto.